Hola, soy Jesús Nieto Martínez. En esta oportunidad quiero mostrarte cómo puedes utilizar Python para o bien enseñar o bien aprender matemática dependiendo de tu caso. Si eres un educador y enseñas matemática o si eres un aprendiz y quieres practicar Python y aprender matemática al mismo tiempo, o aprender Python y aprender matemática al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a agarrar el tema básico por el que uno debería comenzar cuando quiere enseñar matemática o cuando quiere aprender matemática, y es el tema de los conjuntos. El lenguaje que utilizamos por lo general en la matemática es el lenguaje de la teoría de conjuntos. Podemos definir los conjuntos de dos formas. Una puede ser dando una lista de los elementos que tiene el conjunto. Eso se llama definición por extensión, y en ese caso lo escribimos utilizando las llaves para abrir y para cerrar, y los elementos del conjunto los separamos usando comas. Por ejemplo, vamos a definir un conjunto que vamos a llamar A mayúscula, y en Python lo hacemos de esta forma. Asignamos a la variable A con el símbolo igual el conjunto formado por los números, por ejemplo, del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5, los elementos separados por comas y encerrados con llaves. Le decimos a Python que nos muestre lo que tiene A, y sería simplemente los números del 1 al 5. Ese es el conjunto A. Vamos a definir otro ejemplo, un conjunto B. Escribimos B igual llaves, lo que queramos que sea el conjunto B, en este caso 4, 5, 6, 7, y pedimos a Python que nos muestre el contenido, es decir, lo que es el conjunto B. Está formado por 4, 5, 6 y 7. En matemática, para indicar que un objeto es un elemento de un conjunto, si el objeto se llama X y el conjunto se llama A, escribimos X, utilizamos este símbolo y lo leemos X pertenece a A, o simplemente X es un elemento de A. Con Python tú puedes verificar si un objeto es un elemento de un conjunto dado utilizando el método in. Por ejemplo, si queremos saber si el 2 es un elemento del conjunto A que definimos anteriormente, que en este caso efectivamente lo es, escribimos en Python 2 in A, y él va a responder en este caso que es cierto. Va a responder con true. Si preguntas si el número 5 está en B, si el número 5 es un elemento de B, que en este caso sí lo es, Python te va a decir true. 6 será un elemento de A, false, no lo es. 6 no es un elemento de A. En ese caso, si tú escribes lo contrario, es decir, la negación, tú dices 6 not in A, entonces Python te va a decir que tienes razón, es cierto lo que estás diciendo. 6 no es un elemento de A. De esa forma se dice en Python. En matemática utilizamos la notación, el símbolo de pertenencia tachado. Es decir, diríamos en este caso particular del ejemplo, 6 no pertenece al conjunto A. 6, símbolo de pertenencia tachado, A. Eso significa que 6 no es un elemento de A. Entonces, en matemática utilizamos este símbolo, en Python decimos not in. Repasemos lo que es la intersección de conjuntos. Dado conjunto A y B, vamos a llamar intersección de A y B a aquel conjunto que escribimos de esta forma, A con este símbolo, B, A intersectado con B, o A intersección B, o la intersección de A y B, aquel conjunto cuyos elementos son lo que tienen en común A y B. En Python eso se obtiene con un método que se llama intersection. Por ejemplo,
el conjunto A que definimos anteriormente y el conjunto B que también definimos anteriormente, los intersectamos, colocamos eso en una nueva variable que vamos a llamar C y pedimos que lo muestre y nos da 4, 5. Recordemos lo que era A. A es el conjunto formado por 1, 2, 3, 4 y 5. B es el conjunto formado por 4, 5, 6, 7. Lo que tienen en común A y B es el número 4 y el número 5. Entonces, A.intersection B es 4, 5. Un par de ejemplos más. Digamos que definimos un nuevo conjunto D formado por el 7, el 8, 906, 23. Y la intersección de B con D, vamos a llamarlo E, sería solamente el número 7. D tiene 7, 8, 906, 23, mientras que B tiene 4, 5, 6, 7. Lo único que tienen en común es el 7. Si hacemos A intersectado con D, fíjate lo que es D, 7, 8, 23, 906. Y A es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué tienen en común? No tienen en común nada. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Python arroja set y paréntesis vacíos. Es decir, un conjunto que no tiene elementos. Eso en matemáticas se admite, de hecho es muy útil. A medida que uno va avanzando en matemática, se da cuenta de que hace falta tener un conjunto en el que no hay elementos. Eso es muy útil. Más adelante lo vamos a ver. Ese conjunto es único. Hay un único conjunto que no tiene elementos y se llama el conjunto vacío. Se escribe de esta forma. En este caso particular, lo que está ocurriendo es que el conjunto A y el conjunto D no tienen nada en común. Por lo tanto, su intersección es el conjunto vacío. No tienen elementos en común. Entonces existen conjuntos que no tienen elementos, el conjunto vacío. Ya que estamos hablando de cantidad de elementos que tiene un conjunto, vamos a ponerle un nombre a eso. La cantidad de elementos que tiene un conjunto se llama su cardinalidad. Si el conjunto se llama X, vamos a escribir matemáticamente su cardinalidad poniéndole unas barras verticales a ese nombre del conjunto. El conjunto se llama X, colocamos barras verticales de X, se lee la cardinalidad de X. Por ejemplo, el conjunto A que tenemos arriba tiene 5 elementos, entonces escribimos la cardinalidad de A es 5. ¿Cómo obtenemos la cardinalidad de un conjunto con Python? Utilizando el método len. El método len es para listas en general, un tipo de datos que se utiliza mucho en Python, y los conjuntos son tipos especiales de listas en las que no hay elementos repetidos, ¿no? En una lista de Python puede haber objetos repetidos. Para los conjuntos no repetimos los elementos. Entonces len me va a dar la longitud, es decir, la cardinalidad de un conjunto si yo le doy un conjunto como entrada. Por ejemplo, la longitud de A, como dijimos antes, es 5. Recuerda que A tiene 5 elementos. A está formado por los números que van del 1 al 5. Aquí hay más ejemplos. La longitud de B, es decir, la cardinalidad del conjunto B es 4, etcétera. Por ejemplo, el de C, el de D. Y bueno, vamos a ponerle nombre al conjunto vacío, ¿no? Ya habíamos visto que para Python el conjunto vacío se llama set paréntesis vacíos, ¿no? Vamos a asignarle ese objeto a la variable que estamos llamando vacío y le calculamos su longitud, es decir, su cardinalidad. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío? Bueno, debería ser 0. Tiene 0 elementos. Eso es entonces la cardinalidad de un conjunto. Y en Python entonces se obtiene con la longitud de la lista, len. La otra operación que es muy usual con conjuntos se llama la unión. Dados conjuntos A y B, se denota con este símbolo la unión de A y B. Eso es un nuevo conjunto cuyos elementos son los elementos de A junto con los elementos de B. Es decir, agregarle a los elementos de A
los elementos de B. Ese nuevo conjunto obtenido se llama la unión. Entonces X va a ser un elemento de la unión de A y B si es un elemento de A o es un elemento de B, o de ambos. Este O no es exclusivo acá. El método que usamos en Python para obtener la unión de conjuntos se llama union, y bueno, se utiliza igual que antes. Si quieres la unión del conjunto A con el conjunto B, escribes A.union B y eso te muestra la unión, o sea, el total de todos los elementos de A agregándole los elementos de B sin repetir. Recuerda que A era 1, 2, 3, 4 y 5 y B era 4, 5, 6, 7. Entonces si los unes te da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 4 y el 5 no hace falta repetirlos. Si hacemos A unido con D, nos da esto. Recuerda que D lo tenemos definido por aquí arriba, 7, 8, 9, 0, 6, 23. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, 6, 23, ¿no? Correcto. Si hacemos B unido con D, entonces tenemos aquí más ejemplos. ¿Qué pasa si hacemos A unido con el conjunto vacío? Eso nos tiene que dar un conjunto que tiene los elementos de A y los elementos de vacío. Pero los elementos de vacío es ningún elemento. Es decir, agregarle a A 0 elementos. O sea que debería quedar igual. Me queda A tal cual como está. Lo mismo para B. Si B lo uno con el conjunto vacío, me tiene que dar B nuevamente. De hecho, tú puedes preguntárselo, puedes verificarlo en Python. Para verificar si un objeto es igual a otro en Python, utilizas el símbolo de igualdad doble. O sea, A igual a A punto unión vacío. Estás preguntando, da lo mismo A que agarrar A y unirlo con el vacío. Y Python te dice que sí, eso es cierto. Si lo haces con B, también. Entonces, en general, si tienes un conjunto X y tienes el conjunto vacío, la unión de ellos dos sigue siendo el conjunto X. ¿Qué pasa si en lugar de hacer la unión hacemos la intersección de un conjunto X con el conjunto vacío? Es decir, por ejemplo, A intersectado con el conjunto vacío. Recuerda que la intersección es lo que tiene en común el conjunto A, en este caso, con el conjunto vacío. Como el conjunto vacío no tiene elementos, entonces no puede tener nada en común con A. Por eso la intersección de A con el vacío da vacío. Lo mismo la intersección de B con el conjunto vacío da vacío. En general, cualquier conjunto X intersectado con el conjunto vacío da como resultado el conjunto vacío. Debes convencerte de que eso es así. Entonces, hasta ahora hemos visto los conjuntos definidos por extensión, es decir, dando una lista de los elementos que conforman el conjunto en cuestión. Otra forma de definir los conjuntos es por comprensión. Es decir, en lugar de enumerar, en lugar de dar una lista de cuáles son los elementos del conjunto, decimos cuáles son las características que debe tener un objeto para formar parte de un conjunto. Es decir, en lugar de decir cuáles son, decimos cuáles son las características que tienen los elementos de un conjunto dado. Entonces, para eso utilizamos en el lenguaje matemático variables. Escribimos con una variable el objeto que queremos que sea un elemento del conjunto y tenemos que expresar en función de esa variable cuáles son las características que debe tener el objeto para estar en el conjunto específico. Por ejemplo, digamos que tenemos un conjunto A y un conjunto B y queremos definir la intersección de A con B usando comprensión. ¿Cuáles son los elementos de A intersectado con B? ¿Qué característica tiene un elemento X que esté en A y también esté en B? Es decir, que esté en la intersección. Precisamente eso. A intersectado con B es el conjunto
Recuerda que cuando escribimos llaves, leemos el conjunto de aquellos X para los cuales lo escribimos con estos dos puntos. El conjunto de los X para los cuales se satisface lo que viene a continuación. X es un elemento de A y X es un elemento de B. De esa manera decimos en forma abstracta cuáles son las características que tienen los objetos que son elementos del conjunto que estamos definiendo, en este caso la intersección. Entonces lo leemos de esta forma: el conjunto de aquellos X tales que, estos dos puntos se lee tales que, o para los cuales se satisface lo siguiente: X pertenece a A y X pertenece a B. Esto es un ejemplo de un conjunto definido por comprensión. Esto se puede hacer con Python y se escribe de esta forma. Yo voy a llamar a inter B al siguiente conjunto. Cuando escribimos llaves en Python estamos diciendo un conjunto. ¿Qué va a haber dentro de ese conjunto que estoy llamando a inter B? Bueno, X para X en A. X for X in A. Esto quiere decir todos los X que satisfacen pertenecer a la lista o al conjunto A. Pero no todos, sino aquellos que cumplan con lo que viene después. Si X está en B. Entonces, esta es la sintaxis para escribir algo como esto: X, tal que X está en A y X está en B. X es un elemento de A y X es un elemento de B. Esto en Python lo escribimos de esta forma: X para X en A si X está en B. Es decir, esto le dice a Python: bueno, tú vas a colocar en esta variable a inter B todo aquel X que esté en A si es que ese X también está en B. Esa es la forma de interpretar esto de acá. Y eso lo que hace es precisamente la intersección que habíamos calculado antes de A con B. Los elementos de A que también están en B. Esta es la forma de hacerlo por comprensión en Python. Entonces, ya que tenemos la manera de definir por comprensión conjuntos, podemos hablar de otras operaciones de conjunto, otros conjuntos que se definen a partir de conjuntos dados, como la diferencia. Tienes un conjunto A y un conjunto B. El conjunto diferencia de A y B se escribe A menos B. ¿Cuáles son los elementos que están en esa diferencia A menos B? Bueno, son aquellos elementos de A que no son elementos de B. Por comprensión podemos escribirlo usando el lenguaje matemático de esta forma: el conjunto A menos B, o sea la diferencia de A y B, es el conjunto formado por aquellos X que son elementos de A y que no son elementos de B. De esta forma lo escribimos usando el lenguaje matemático. Python tiene un método que se llama difference y lo hacemos de esta forma: a.difference B te calcula precisamente la diferencia, los elementos que están en A que no están en B. Recuerda que los elementos de A que están en B, o sea la intersección de A con B, estaban el 4 y el 5. Entonces los elementos de A que no son elementos de B son 1, 2 y 3. Si lo hacemos al revés, B.difference A, es decir B menos A, son los elementos de B que no son elementos de A. En este caso serían el número 6 y el número 7. Y bueno, podemos hacer más ejemplos: A menos D, D menos A, B menos D y al revés, D menos B. Te das cuenta que no es lo mismo en general X menos Y que Y menos X. X menos Y significa aquellos elementos de X que no son elementos de Y, mientras que Y menos X significa aquellos elementos de Y que no son elementos de X. Así que no es igual la diferencia de X y Y que la diferencia de Y y X. Ok, hay una diferencia en la que sí es verdad
independientemente del orden, y se llama la diferencia simétrica precisamente por eso. ¿Cómo se define la diferencia simétrica de un conjunto A y un conjunto B? La escribimos utilizando este símbolo, este triángulo. Se lee A diferencia simétrica con B, o la diferencia simétrica de A y B, y está formado por aquellos elementos de A, los elementos de B, pero sin los elementos que tienen en común. Es decir, X es un elemento de la diferencia simétrica si es un elemento de A, o es un elemento de B, pero no es un elemento de ambos. Utilizando todo lo que hemos visto anteriormente, lo podemos escribir de esta forma. Ser un elemento de A o ser un elemento de B significa ser un elemento de la unión de A con B. Pero estamos diciendo que no es elemento de ambos, es decir, no es elemento de la intersección. Así que la diferencia simétrica de A y B se puede definir como la unión de A con B, quitándole lo que tengan en común A y B. Eso es la diferencia simétrica. Por supuesto, Python tiene su método, se llama Symmetric Difference, y podemos hacerlo con un par de ejemplos. Por ejemplo, la diferencia simétrica de A con B sería esto. Son los elementos que están en A, los elementos que están en B, quitando los elementos que están en la intersección. O sea, no van lo que tienen en común A y B. Si haces al revés, B simétrico A, también da lo mismo. Aquí sí es lo mismo A diferencia simétrica con B y B diferencia simétrica con A. Aquí hay un par de ejemplos: A con D, D con A, y bueno, B con D, D con B. En general, la diferencia simétrica satisface esta igualdad. La diferencia simétrica de X y Y da lo mismo que la diferencia simétrica de Y y X. El último concepto que vamos a mencionar es el concepto de subconjunto. Tiene un conjunto X y un conjunto Y. Si resulta que todos los elementos de X también son elementos de Y, entonces uno dice que X es un subconjunto de Y, o que X está contenido en Y. Y la notación matemática para escribirlo es esta de acá. X, este símbolo Y, se lee X está contenido en Y, o X es un subconjunto de Y. En Python está un método que se llama isSubset, que es para verificar si un conjunto es subconjunto de otro conjunto dado. Por ejemplo, es cierto que A es un subconjunto de B. Vimos arriba, todos los elementos de A son elementos de B. No, eso si recuerdas, hay elementos en A que no están en B. Por lo tanto, esto te da falso cuando se lo pregunta a Python. Y al revés, hay elementos de B que no son elementos de A, por lo tanto, B no es subconjunto de A. Para dar un ejemplo en el que sí sea cierto, estoy colocando acá el conjunto formado por el número 3 y el número 5, y voy a verificar que eso sí es un subconjunto de A. Recuerda que A está formado por el 1, 2, 3, 4 y 5, por lo tanto, el conjunto formado por el 3 y el 5 está contenido en A. Aquí ocurre algo interesante. Vacío será un subconjunto de B. Sí, vacío es un subconjunto de B. Vacío es un subconjunto de D. Sí, el vacío es un subconjunto de D. Recuerda, ¿qué significa ser subconjunto? Significa todos los elementos de lo que estamos diciendo que es subconjunto también son elementos del otro conjunto. O sea, todos los elementos del vacío también son elementos del conjunto B, por ejemplo. Pero si el vacío no tiene elementos, ¿cómo hacemos para entender eso? Vacío es un subconjunto de cualquier conjunto X. O sea, queremos convencernos de que vacío está contenido en X, independientemente de quién sea X. ¿Qué tiene que pasar? Que todo elemento de vacío tiene que ser un elemento de X. Ok, verlo directamente a lo mejor confunde un poco. Así que vamos a verlo de forma indirecta. ¿Qué significa que eso sea falso? Que vacío no sea un subconjunto de X. Tendría que ocurrir, si eso fuera falso, que hay un elemento del vacío
que no es un elemento de X. Pero eso no puede pasar porque en el vacío ni siquiera hay elementos. Así que no es posible que haya un elemento de vacío que no esté en X. Por lo tanto, eso no puede ser falso, tiene que ser verdadero. Vacío es un subconjunto de X. Vacío es un conjunto de cualquier conjunto. Tienes que reflexionarlo, pensarlo y convencerte de que eso es así. Hay otra serie de hechos que también son válidos para cualesquiera que sean los conjuntos X y Y. Por ejemplo, conjunto X es un subconjunto de sí mismo. Recuerda que ser subconjunto significa todos los elementos del que está escrito a la izquierda también son elementos del que está escrito a la derecha. En este caso, el que está escrito a la izquierda y el que está escrito a la derecha son el mismo, así que los elementos de X son elementos de X. Trivialmente, evidentemente, X es un subconjunto de X, independientemente de quién sea X. De la misma forma puedes convencerte de todas las demás. Todo conjunto X es subconjunto de la unión de X con otro conjunto Y. Lo mismo vale para Y. En cambio, la intersección de X y Y siempre va a ser un subconjunto de X y también un subconjunto de Y. La diferencia de X y Y es un subconjunto de X. También es un subconjunto de la diferencia simétrica. Y de hecho, la diferencia simétrica es exactamente lo mismo que la unión de la diferencia de X y la diferencia de Y y X. Entonces, esta es una buena lista de hechos en los que puedes reflexionar para que te convenzas de que son ciertas y para que practiques los conceptos matemáticos de unión, intersección, diferencia simétrica, contención. Aquí hay una lista también de ejercicios, pero para aplicar lo que hemos visto de Python. Aquí hay un conjunto particular A, un conjunto particular B y un conjunto particular C. Entonces, utilizando los métodos de Python, se pide aquí calcular A unido B, A unión C, B unión C, todas estas lo puedes hacer con Python. Entonces, si quieres hacer una captura de pantalla para que tengas esa lista y hagas los ejercicios, practiques. Los ejercicios 2 y 3 son un poco más interesantes. ¿Cómo se define la diferencia de C y A por comprensión? Primero, usando el lenguaje matemático. ¿Y cómo defines la diferencia de C y A por comprensión, pero ahora usando Python? Una ayuda para el tercero es recordar que utilizamos la palabra reservada not de Python en algún momento por acá arriba, cuando estábamos hablando de verificar si un objeto es o no un elemento de un conjunto dado. Esto not-in lo vas a utilizar cuando estés practicando el ejercicio número 3. Muy bien, entonces voy a colapsar acá todo el código. Collapse all code y bueno, y collapse también all outputs para resumir lo que hicimos, ¿no? Entonces recuerda que esto es una muestra de cómo puedes utilizar Python para enseñar, aprender matemática y Python al mismo tiempo en caso de que no conozcas Python. Entonces vimos cómo definir conjuntos en Python por extensión, vimos cómo se escribe la pertenencia o no de un objeto a un conjunto en matemática y cómo se verifica en Python. También la respectiva negación, que significa que un objeto no es un elemento de un conjunto, cómo se escribe matemáticamente y cómo se verifica con Python. Repasamos lo que es intersección de conjuntos desde el punto de vista matemático y vimos el método intersection de Python para intersectar conjuntos. Vimos lo que es el conjunto vacío. Definimos la cardinalidad de conjuntos, es decir, la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Vimos cómo se escribe matemáticamente y cómo se calcula con Python. También repasamos lo que es la unión de conjuntos
y el respectivo método union de Python. Vimos que la unión de x con el vacío da x, la intersección de x con el vacío da vacío. También definimos conjuntos por comprensión, tanto matemáticamente como usando Python. Definimos lo que es la diferencia de conjuntos y vimos el método difference de Python. También definimos la diferencia simétrica y el correspondiente método de Python, symmetric difference. Y por último vimos lo que significa que un conjunto sea subconjunto de otro, es decir, la relación de contención, que significa que un conjunto esté contenido en otro. Bueno, eso es con el método isSubset para verificar si está o no. Entonces tienes una lista de ejercicios para que practiques. Bueno, eso es lo que quería mostrarte, una manera de aprender o enseñar matemática utilizando Python. Aprender Python y matemática al mismo tiempo, o si ya sabes Python, cómo puedes repasar matemática, cómo puedes enseñar matemática, cómo puedes aprender matemática usando esta herramienta. Lo dejamos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.